Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca del ángulo que forman dos planos. Vamos a ver un ejemplo resuelto y también voy a explicar geométricamente cómo es que se calcula el ángulo entre dos planos. Después de eso les voy a dejar a ustedes un ejercicio para que practiquen un poco y aquí mismo les voy a mostrar la respuesta, así que los invito a que se queden hasta el final del video. Antes de empezar con este tema, les pido que por favor me apoyen dándole un like a este video, que se suscriban a mi canal y que me sigan a través de mis redes sociales. Bueno, vamos a empezar resolviendo un sencillo ejemplo que nos pide calcular el ángulo que forman los siguientes dos planos y nos dan estas dos ecuaciones de planos. Aquí lo que vamos a utilizar es el siguiente hecho, que se puede considerar como una definición de ángulo entre dos planos. El ángulo que forman dos planos será igual al ángulo que forman sus vectores normales. Podríamos tomar esto como una definición, pero en un momento más les voy a explicar por qué esto es así, por qué se toma de esta manera. Lo voy a mostrar con gráficas. Pero antes de pasar a eso, vamos a resolver este sencillo ejemplo tomando esto como un hecho. Vamos a utilizar entonces la fórmula del ángulo entre dos vectores, porque para calcular el ángulo entre estos planos, vamos a calcular el ángulo entre los vectores normales a estos planos. Recordemos que esa fórmula es esta de aquí. El coseno del ángulo que forman los vectores es el producto punto de los vectores entre el producto de sus módulos. Bueno, primero hay que escribir cuáles son los vectores normales. Recordemos que los vectores normales se forman por los coeficientes de x, y y z en la ecuación general del plano. Aquí tenemos esta ecuación del plano. Los coeficientes son 1, menos 2, 1, en ese orden, el de x, y z. Así que el vector normal a este plano será el 1, menos 2, 1. Vamos a llamarle vector n1, el vector normal del plano 1. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. En este caso los coeficientes son el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 0, porque aquí no aparece el término que tiene y, así que su coeficiente es 0, y el de z es 4. Por lo tanto, el vector normal será el 3, 0, 4. Ya tenemos entonces los vectores normales, ahora simplemente hay que calcular el ángulo que forman. Así que empezamos calculando el producto punto de los vectores, que simplemente, recuerden, es multiplicar las componentes correspondientes. 1 por 3, luego le sumamos la siguiente, que es menos 2 por 0, y luego le sumamos 1 por 4. Ese es el producto punto. Hacemos estas operaciones, 2 por 0 da 0, 1 por 3 es 3, 1 por 4, 4, y 4 más 3 nos da 7. Ahora calculamos los módulos de los vectores. Empezamos con el módulo del vector normal 1. Los módulos recuerden que son la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí podríamos poner menos 2 al cuadrado. El menos 2 tendríamos que ponerlo entre paréntesis y también el menos se elevaría al cuadrado. Pero al final, al elevar al cuadrado, el resultado es positivo. Así que da lo mismo si lo escribimos de una vez aquí positivo. Bueno, y ahora elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, así que nos queda 1 más 4 más 1, que nos da 6. La raíz cuadrada de 6 no es exacta, así que vamos a dejarla de esta manera. Ahora calculamos el módulo del otro vector, del vector n2. Entonces, de nuevo, es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto de aquí da 0, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 nos da 25, y en este caso la raíz de 25 sí es exacta y nos da como resultado 5. Bueno, ahora que ya tenemos los módulos y el producto punto, sustituimos en la fórmula. El coseno del ángulo que forman los vectores normales es el producto punto que nos dio 7 entre el módulo del primer vector, que es raíz de 6, por el módulo del otro vector, que es 5. Entonces se multiplica raíz de 6 por 5. Si queremos dejar el resultado en forma exacta, aquí simplemente diríamos que el ángulo es igual al coseno inverso de esta expresión y no podemos hacer más. Pero en estos casos es mejor utilizar una calculadora para dar el ángulo ya sea en grados o en radianes. Entonces, usamos la calculadora, multiplicamos raíz de 6 por 5, luego dividimos el 7 entre el resultado que obtuvimos antes y así obtenemos este resultado de aquí. Yo les recomiendo que utilicen al menos 4 cifras decimales. Yo voy a utilizar 5 para tener un poco más de precisión. Entonces el resultado que nos da la calculadora redondeado a 5 cifras decimales es este de aquí. Ahora sí, calculamos el coseno inverso de esta cantidad. Y entonces el ángulo será igual
a 55.14 grados. Esto de aquí lo hacemos en la calculadora y es importante que esté configurada en grados para que el resultado les quede 55.14. Esto es en grados. Pero también podríamos obtenerlo en radianes, en cuyo caso obtendríamos este resultado de aquí. Esto es en radianes. No hace falta que escribamos radianes, simplemente podríamos dejar el resultado de esta manera. Y la forma de distinguir si son grados o son radianes es que los grados siempre llevan este circulito y los radianes no. Bueno, este es entonces el resultado para este ejercicio, pero ahora vamos a ver por qué el ángulo que forman dos planos es igual al ángulo que forman los vectores normales, y después de eso les voy a dejar a ustedes un ejercicio. Bueno, para entender geométricamente ese hecho, empezamos con un plano, que es este de aquí, el plano verde, y consideremos otro plano que no sea paralelo, otro plano que corte al plano verde. Es importante que no sea paralelo porque en el caso de que los dos planos fueran paralelos, no forman un ángulo, o podríamos decir que su ángulo es cero. Entonces, así no son paralelos y quisiéramos nosotros definir el ángulo que forman estos dos planos entendiendo la misma definición para ángulo entre rectas. Recordemos que cuando tenemos dos rectas que se cortan, el ángulo se toma como la medida de la abertura entre esas dos rectas. Bueno, en cierta manera vemos que aquí, al cortarse dos planos, también forman como una especie aquí de ángulo. El problema es que aquí no es tan sencillo dibujar el ángulo que se forma. El ángulo siempre está definido para dos segmentos de recta. Podríamos, por ejemplo, tomar un segmento en un plano, otro en el otro plano, y ver qué ángulo se formó. El problema es que si lo hacemos así al tanteo, nos puede dar diferentes valores dependiendo de qué inclinación tiene cada segmento. Esto de aquí forma un ángulo, pero ¿qué tal si hubiéramos elegido estos otros dos segmentos? Formarían otro ángulo. Incluso podemos tomar dos segmentos que estén muy pegados entre sí, formando un ángulo muy pequeño, o incluso dos segmentos así horizontales aquí, justo en la frontera, formando un ángulo de cero. Entonces, dependiendo de cómo elegimos esos segmentos, se formará un ángulo o se formará otro. Nosotros queremos definir un solo ángulo, no así de forma arbitraria. Así que tenemos que encontrar otra manera para definir el ángulo entre dos planos. Una forma de hacerlo podría ser considerar un tercer plano que corte a estos dos. Si un tercer plano los corta, va a cortar al plano amarillo en una recta y al plano verde en otra recta, y podemos considerar el ángulo que forman esas dos rectas. Pero ese ángulo va a depender del plano que hayamos elegido para cortar estos dos, así que tenemos en cierta manera el mismo problema, que no existe un ángulo único. Sin embargo, sí que podemos definir el ángulo si consideramos un plano en específico, un plano especial para cortar estos dos planos al mismo tiempo. El plano que vamos a considerar es uno que es perpendicular al mismo tiempo a estos dos. Pero bueno, ahí hay un detalle porque ¿cómo podemos saber si un plano es perpendicular a otro si no hemos definido el ángulo entre planos? Y entendemos que dos planos perpendiculares son los que forman 90 grados. Entonces, en lugar de fijarnos en el ángulo que forman los planos, podemos fijarnos en el ángulo que forman los vectores normales. Buscamos un tercer plano cuyo vector normal sea perpendicular al mismo tiempo a los dos vectores normales de estos planos. Y eso podemos hacerlo. Recuerden que conociendo los vectores normales aquí, calcularíamos el producto cruz. El producto cruz nos da un tercer vector que es perpendicular al mismo tiempo a los dos vectores que tomamos. Entonces, formamos un plano que tenga ese vector normal y así tendríamos algo como esto, el plano en naranja. El vector normal al plano naranja es un vector que es a la vez perpendicular al vector normal del amarillo con el vector normal del verde. Entonces este es un plano único, un plano especial. Bueno, el único problema es este plano por cuál punto del espacio debe pasar. Puede pasar por este punto como yo lo dibujé, pero igual podría haber pasado por acá o más por acá. Sin embargo, vean que todos esos planos son paralelos entre sí, así que no habría ningún problema porque las rectas de intersección que se forman son todas paralelas entre sí, por lo cual se forma siempre el mismo ángulo. Así que tomamos cualquier punto, consideramos ese plano y así formamos un ángulo que ahora sí queda bien definido, un ángulo único. Bueno, ese ángulo será el que forman las rectas de intersección. Esta recta de aquí, que es la intersección del plano amarillo con el naranja, y la recta horizontal que vemos en el dibujo, que es la intersección del verde con el naranja. Entonces tenemos este ángulo de aquí. Bueno, también podríamos tener este otro ángulo de acá. Pero igual que en el caso del ángulo entre vectores, vamos a quedarnos únicamente con el ángulo agudo.
el ángulo menor que 90 grados. Así que sería este de aquí en este caso. Esta es una forma para calcular el ángulo entre dos planos, pero vemos que es demasiado lío porque primero tenemos que calcular un tercer plano cuyo vector normal sea perpendicular a las normales de estos dos, luego calcular la intersección de ese plano con cada uno de estos planos, lo cual nos da dos rectas, calcular los vectores de dirección de esas rectas para calcular el ángulo entre esos vectores y así obtener finalmente el ángulo entre los planos. Entonces es demasiado proceso. Sin embargo, todo eso se puede simplificar con los vectores normales de estos planos directamente. Y vamos a ver que este ángulo que se formó aquí coincide precisamente con el ángulo que forman los vectores normales. Para eso vamos a aplicar un poco de geometría. Vamos a empezar llamándole θ al ángulo que se formó aquí. Y vamos a considerar los vectores normales. Aquí está el vector normal para el plano amarillo y un vector normal para el plano verde. Los vectores recuerden que se pueden dibujar en cualquier punto del plano, pero en este caso nos conviene dibujarlos, así como yo lo hice aquí, justamente sobre los segmentos que definen el ángulo, para que así estos vectores estén contenidos en el mismo plano y podamos calcular fácilmente el ángulo que forman. Bueno, en este caso entonces se ve claramente que todo esto de aquí está contenido en un mismo plano. Incluso podemos dibujar de nuevo el plano que teníamos antes y vemos que este vector que dibujé aquí, que es normal al plano amarillo, está contenido en el plano naranja también, porque está justamente dibujado sobre este segmento que estaba contenido en el naranja. Y lo mismo con el otro vector. Este vector también está contenido en el plano naranja porque está justo encima de este segmento que estaba contenido en el plano naranja. Entonces, todo esto está sobre el mismo plano y ahora vamos a analizar sus ángulos. Para eso voy a dibujar esto por acá, para que nos resulte más sencillo. Todo esto está contenido en un mismo plano. Y ahora vamos a formar un triángulo en esta figura de la siguiente manera. Este vector que tenemos aquí, vamos a copiarlo justamente de este lado. Recordemos que los vectores siempre podemos desplazarlos a nuestro antojo. El ángulo que forman los vectores normales es precisamente el ángulo que está aquí. Es el que nosotros queremos demostrar que es igual a este ángulo de acá. Entonces lo que vamos a hacer es extender esta línea hasta acá abajo, con lo cual se forma aquí un triángulo. Pero no es cualquier triángulo. Se trata de un triángulo rectángulo, porque este vector de aquí es un vector normal al plano verde. Y este segmento de aquí, el horizontal, está contenido en el plano verde. Por lo tanto, el ángulo que forma este segmento con el vector es de 90 grados. Es este mismo ángulo de acá. Lo mismo ocurre con este otro vector. El vector normal del plano amarillo junto con este segmento forman 90 grados. Así que aquí también se forma otro ángulo de 90. Bueno, nosotros sabemos que los tres ángulos de este triángulo deben sumar 180 grados. Ya sabemos que este ángulo de aquí son 90. Por lo tanto, este ángulo de acá, el ángulo θ, con el ángulo de acá arriba deben sumar los otros 90 para que en total dé 180. Bueno, a este ángulo de aquí vamos a llamarle, por ejemplo, alfa. Entonces, el ángulo θ más el ángulo alfa deben sumar 90 grados. Así, estos 90 más estos 90 de aquí nos da los 180 que sabemos que tiene un triángulo. Pero también podemos observar que este ángulo alfa, con el ángulo de 90 de acá, con el ángulo entre los vectores, la suma de esos tres ángulos también forma 180 grados, porque forman entre sí un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Bueno, pues entonces, como este ángulo de aquí son 90, eso significa que el ángulo alfa con el ángulo que forman estos vectores debe sumar 90. Por lo tanto, este ángulo de acá necesariamente debe ser el ángulo θ, porque alfa más θ es lo que nos da 90 grados. Y así hemos demostrado que el ángulo que forman los vectores normales es igual al ángulo que forman los planos. Por eso es que se da esa definición. Bueno, habiendo visto eso, ahora les dejo a ustedes un pequeño ejercicio. Los invito a que intenten hacerlo, que le den pausa al video y enseguida les voy a mostrar el resultado. Bueno, si ya intentaron hacerlo, el ejercicio consistía igual que antes en calcular el ángulo que forman estos planos, tomando en cuenta que es igual al ángulo que forman los vectores normales. Así que empezamos escribiendo los vectores normales, que recuerden que son los coeficientes en la ecuación del plano. 3 menos 2, 1 para el primer plano, 1, 1 menos 1 para el segundo. Calculamos el producto punto entre estos vectores. Es 3 por 1 menos 2 por 1 más 1 por menos 1. Y al hacer las operaciones, esto da 0. ¿Qué ocurre cuando el producto punto de dos vectores es igual a 0? Recuerden que en ese caso los vectores son ortogonales o son perpendiculares. Eso ya lo vimos en videos anteriores de este curso. Entonces, con esto de aquí ni siquiera hace falta utilizar esta fórmula. Como el producto punto
a 0. Eso significa que estos vectores son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados y por lo tanto el ángulo que forman los planos también es de 90 grados. Con lo cual podemos decir que los planos son perpendiculares. O si escribimos el ángulo en radianes, lo escribiríamos como pi sobre 2. En el siguiente video vamos a demostrar la fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano. Esta fórmula de aquí. Para eso vamos a utilizar un poco sobre proyecciones entre vectores. Así que los invito a que miren el siguiente video. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.